Bueno, son las 7 de la mañana, 7 minutos. Mire, estábamos recordando ahora cómo 1989 fue para el país uno de los momentos más difíciles y pues más violentos. Fue el año de asesinatos como por ejemplo el de Luis Carlos Galán. Recuerde usted también la gente que murió en el DAS, Manolito, Claro. Un atentado con un carro, con una volqueta que llaman. Sí, al periodista Jorge Enrique Pulido. Ajá. Sí, por ejemplo, la masacre de La Rochela, Sí, que fue en enero de ese año. El asesinato de Teófilo Forero. El asesinato, es que estoy mirando acá esos datos. A tiros matan a la jueza María Elena Vélez. Magistrado Carlos Valencia también asesinado, sí. El comandante de la policía, me acuerdo mucho, Franklin Quintero, Valdemar Franklin Quintero. Ese fue en la 45 con Caracas. Exactamente. Recuerde usted el carro bomba frente al diario Vanguardia Liberal. Ajá. ¿Sí? El árbitro Álvaro Ortega. Álvaro Ortega, que se suspendió el campeonato. Sí, fue un año muy difícil, de violencia desatada. Pero uno de los episodios más terribles que vivió el país ocurrió el 27 de noviembre de ese año, hace 30 años. El vuelo 203 de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cali. Hizo explosión en el aire pocos minutos después de haber despegado del aeropuerto El Dorado. Y los restos del avión cayeron ahí sobre el Cerro Canoas en Soacha. 107 ocupantes, entre tripulantes pues, y pasajeros de la aeronave, murieron, todos. Muy pronto empezaron a circular varias hipótesis. Una de ellas era que un miembro del cartel de Medellín activó una bomba en pleno vuelo, que otro había entrado con él, ese otro sí se había salido, y que la intención era matar al entonces candidato a la presidencia César Gaviria Trujillo, que iba, se supone, en ese avión, aunque no, evidentemente pues no viajó. Como sea, y a pesar de que en su momento se anunció la típica investigación hasta las últimas consecuencias, hasta ahora la Fiscalía no ha podido concluir nada y el proceso va, esto es increíble pero es cierto, en investigación preliminar. Afortunadamente esta fue declarada como un crimen de lesa humanidad y no prescribe, pero 30 años después va en investigación preliminar. Eso está ahí, Manuelito, acumulado en una oficina de la Fiscalía del Búnker, allá el general de la Nación. Oiga, yo no sé si fue pura coincidencia, pero esta semana canaleando, porque no era viendo series de Netflix, sino canaleando, sí. Vi que estaban contando esa historia. Sí. Y esa parte donde ahí mostraron que supuestamente Pablo Escobar había venido a Bogotá y le había entregado el maletín a esa persona. Sí. A un joven. A un joven. Y ese joven que estaba con la mamá, se hacía ilusión. Vi ese pedacito que recordé la historia. Un poco. Y hay muchas series de televisión que han mostrado, digamos, de esa manera. Uno la muestran de otra manera, que fue Pablo Escobar el que envió, pero aquí está quien investigó. Pues mire, Felipe Romero Madriñán, hablando de ese quien investigó, es un periodista, es un escritor de varias investigaciones muy reconocidas, en libros, ¿no? Goethe, La herencia maldita y El cartel de la contratación. Hace años está tras las pistas de este hecho que ocurrió con ese avión de Avianca y acaba de sacar un libro, Vuelo 2003, Revelaciones de un misterio, y es un libro que arroja luces sobre un misterio que no deja de interrogarnos. Es un texto con documentos, testimonios, fotografías inéditas y unas hipótesis novedosas como aterradoras. Felipe, bienvenido. Buenos días, muchas gracias de nuevo acá, Mauricio, Manuel. Empecemos. Usted lo plantea muy bien y hace un recuento súper resumido de la época de la narcoviolencia y noviembre del 89, que creo que fue el mes más oscuro que vivimos los colombianos. Y evidentemente el vuelo 203 fue de los hechos que marcó la historia del país en términos de violencia. Y es verdad, hasta el día de hoy la hipótesis oficial que siempre se ha manejado es una bomba, un artefacto explosivo al interior del avión, sí, a manos del cartel de Medellín. Pero, como usted bien lo dijo, la investigación sigue en etapa preliminar y acá no hay nada probado. No se ha avanzado mucho, que digamos, lamentablemente. Y yo ahí me encontré en mi investigación con otras cositas
que están en indagación obviamente todavía por parte de las autoridades y que obviamente serán las autoridades quienes tengan la obligación de determinar. Bueno, yo lo primero que tenemos que ver es todo ese proceso de un investigador, de un periodista investigador que se sumerge, que se mete en los archivos a los que le permiten llegar, pero que empieza a contactar sobre todo los familiares que son víctimas, pero familias. Se encuentra usted y hay unas historias escalofriantes de personas que tenían que subir ese avión y no subieron, de personas que se despiden en la puerta del avión con un te llamo esta noche. Que nunca llegó. Y que nunca llegó, exactamente, ese tipo de cosas. Entonces empecemos a hablar de cómo empieza usted la investigación y con quiénes habló. Bueno, esta estructura del libro no solo reconstruye las horas previas a subirse al avión, al HK-1803, que es la placa del avión de su momento del vuelo 203, sino lo que sucede durante el vuelo y posterior a todos estos años. Yo ahí me encuentro con una serie de historias, tanto de familiares como de personas que trabajaban para Avianca en esa época, como el caso de Diego Bermúdez, que ese día iba a ser el jefe de cabina auxiliar de vuelo. Y en los últimos minuticos, ya ahí a punto de abordar, le dice, llega otra auxiliar de mayor rango, y en esa época por mayor antigüedad usted escogía en qué avión se iba y en qué no, y bajaron a regañadientes a Diego Bermúdez, que no quería dejar el avión porque iba su compañera con la que trabajaba todo el tiempo, con la que tenía una amistad pues bastante cercana, y él no quería. Él quería irse en el avión, pero le tocó hacer caso, y hacer caso le salvó la vida, y por eso pudo contarme la historia de él acá. Al mismo tiempo voy reconstruyendo una nueva hipótesis que es bastante novedosa, bastante polémica, pero pues está en indagación por parte de las autoridades, y de ahí parto yo para incluirla, porque por lo menos hay una base en este momento judicial que permite que ese tema avance. No sabemos qué conclusión se vaya a lograr, pero ahí se va entremezclando y el lector se va encontrando con la historia de las horas previas, durante el vuelo, y lo que pasa posterior con los familiares y personas cercanas a Avianca, y al mismo tiempo con lo que se puede develar después de muchos años de una hipótesis diferente, en la que al parecer la explosión del avión no se dio por un artefacto al interior del avión explosivo, sino por un artefacto que impactó el avión. Ya vamos para allá. Pero antes de eso, mire usted, Manolito, estábamos viendo en las imágenes lo que fueron los resultados, estas imágenes que son cortesía del periódico El Espectador. Muchísimas gracias. Lo que encontraron allá en este cerro los periodistas cuando llegaron. Yo le digo, yo no vivía en Bogotá en ese momento, yo vivía pues en mi ciudad, en Medellín. Y Manolito, usted me decía que cubrió ese momento. Yo cubrí ese momento, yo estaba en Caracol y cubría aeropuerto en Dorado, y a mí me tocaba llegar muy temprano al aeropuerto porque me tocaba dar las primeras informaciones sobre cómo estaban los aeropuertos. Y yo recuerdo que ese día, cuando llego yo al aeropuerto, llegué y inmediatamente me llaman de Caracol y me dicen: hermano, ahí explotó un avión. Yo llamo inmediatamente a la torre de control y una fuente me dice: hermano, no sabemos qué pasó. El avión no lo detectamos en el radar, es lo primero que le dicen a uno. Y ellos no van a decir, fue que lo explotaron, no. Sí, que ellos dicen lo primero que dicen, desapareció el radar, no lo estamos viendo. Exactamente. En ese momento yo recuerdo que empezaron Caracol a llamar oyentes y a decir: mire, vimos explotar el avión, vimos tal cosa. Entonces vuelve el señor Yamidamá y me dice: explotó el avión. Y le dije: yo no sé, lo que dice en la torre de control es que está desaparecido. Claro, ya se había comprobado que lo habían explotado. Yo me quedo toda la mañana, todo el día mejor, en la información, porque me tocaba decir quiénes eran los pasajeros, toda esa información, digamos, que va con la fuente oficial, que era la Aeronáutica Civil en ese momento. Yesir Castaño, que era el Yesir Castaño era el director de Aeronáutica Civil. Exactamente, el doctor Yesir Castaño, que fue dueño de la empresa Aires. Exactamente. Y el doctor Castaño era muy cuidadoso en eso. También decía: mire, esperemos, la investigación empieza. Cuando oigo yo la primera hipótesis de que fue un atentado, a los 15 días, yo no me acuerdo, usted tiene ahí el nombre del mayor que era jefe de seguridad aérea, Leal, creo que sí, ahí está documentado. Sí. Está documentada toda la historia, incluso exactamente, el mayor Leal le cuenta a la periodista Mónica Rodríguez de Caracol y le dice:
y le dice, ese avión lo volaron. 15 días después, lo que a mí me aterró. Claro que se filtra algo 24 Sí. horas antes, porque el espectador titula el otro día 107 inmolados, y ellos plantean una hipótesis que se filtra de esa noche de recolección de partes del datos, fuselaje cosas, en el hangar que disponen en el aeropuerto para Avianca. El olor a pólvora. Y Yesid Castaño, que me lo documenta muy bien muchos años después para la investigación de este libro, me dice que efectivamente ahí ya los primeros técnicos del equipo de investigación, tanto de aeronáutica como de Avianca, son varios pilotos, entre ellos el capitán Pinzón, expiloto de Avianca, van a la zona y ellos mismos dicen, de hecho el capitán Pinzón está sobrevolando en un helicóptero Fuerza Aérea, y él lo primero que concluye es que el avión definitivamente explota, Sí. producto de un artefacto de alta energía, porque queda esparcido en un radio de casi 3 a 5 kilómetros. Eso Entonces, él es, explica. la va para un lado. Claro, usted lo pero él me dice, vea, un avión por pura física planea. Si el avión le pasa algo, él sigue planeando y el radar lo sigue registrando. Acá el radar dejó de registrar porque el avión desapareció. Me dice, puedes pasar por dos cosas, o que se estrelló con una montaña o explotó. Entonces empieza las primeras teorías apuntan a Pablo Escobar. En ese momento Pablo Escobar estaba en la plenitud de la guerra contra la extradición, era la guerra contra el Estado, se había declarado una guerra y fue la primera hipótesis. Y es la hipótesis que todavía manejan incluso muchas víctimas. Sí, de hecho, creería yo que la mayoría de las víctimas creen en esa hipótesis y es totalmente válido porque es la que oficialmente se ha manejado en 30 años, es la que determinaron las primeras investigaciones, que por cierto a mí me sorprendieron y se lo pregunté muchísimo a Yesid Castaño a comienzos de este año. Le decía, pero ¿cómo logran ustedes entregar un informe preliminar en 8 días? Es que eso es lo anormal. Con un examinador de laboratorio de explosivos del FBI de Washington que viene, Richard Hahn, y se llevan unas trazas de explosivos, las mandan a Washington, las evalúan, pero en 8 días convocan a una rueda de prensa y construyen obviamente toda la hipótesis basado en una explosión de alto poder. Y ahí es donde surge la famosa historia de los dos personajes, Julio Santo Domingo ¿Cómo es y esa Alberto historia? Prieto. Para que la recordemos. Es una historia todos. 1000 veces documentada tanto oficialmente como en medios, en la que se supone que estos dos personajes llegan, uno de ellos llega el día anterior, el domingo 26 de noviembre, al counter de Avianca, compra 2 tiquetes, pide que sean 2 tiquetes juntos, finalmente son las sillas 15A y 15F, si no estoy mal, del vuelo de las 7 de la mañana de Avianca rumbo a Cali, pero ese día habían 3, 4 vuelos a Cali. Bueno, en realidad el destino final era Pasto, pero hacían escala en Cali. Uno de ellos era el vuelo 293 y este era el vuelo 203. Terminan, aparentemente, porque eso no está probado, asignados a ese vuelo. Se supone que ingresan los dos, se chequean. Se supone que de ese chequeo surgen unos pasabordos que extrañamente existen, pero en el listado final solo ingresa uno que dice llamarse Alberto Prieto, y es el que se supone, que usted lo contaba ahora, Manuel, que es lo que han recopilado en todas estas historias de televisión durante todos estos años, que se supone que es la persona que activa el artefacto creyendo que es una grabación, que le dicen que hay que grabar una conversación de 2 personas que van ahí. El señor Pablo Escobar está muy interesado en saber qué es eso, y el muchacho activa eso y se supone que eso es lo que hace que explote el avión. Sí. Porque, Cuando Pablo, ¿cuándo uno qué? Disculpe, termine. Perdón, Mauricio. Cuando uno encuentra en el informe preliminar de la investigación de Fiscalía el listado de pasajeros, uno encuentra que todos los pasajeros tienen un número de identificación asignado. Pues es obvio, claro. a usted no le emiten un pasabordo sin un número, sea de cédula falso o lo que sea, pero se lo emiten y obviamente lo ubican con todo su respectivo historial. En el listado está todo eso, pero el único pasajero, que es el pasajero 80, Alberto Prieto, no tiene nada, ni siquiera un número de identificación, lo cual a mí me llamó la atención, porque así fuera una cédula falsa, porque se presume que era un nombre falso. Pero a raíz de eso, de ese vuelo, comienzan a exigir la cédula en Colombia. Claro, Ahí fue que comenzó y a generan exigirse unos que usted controles puede viajar. diferentes. Sí, señor. Posterior a la explosión, obviamente. Sí. ¿Qué es lo que Aerocivil reacciona? Pues obviamente, lástima, no tuvieron los controles previos a lo que podía ocurrir. Bueno, entonces Pablo Escobar sí se atribuyó ese
ese atentado? Ahí viene otra duda que yo planteo en el libro. Pablo Escobar, a diferencia de todos los atentados que ocasionaba, siempre salía a atribuírselos para demostrar poder y para decir, acá estamos, somos los extraditables, no nos van a llevar a Estados Unidos, con la famosa frase, ¿no? Primero prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Y lo del DAS, que fue a los 6 días de la explosión del avión de Avianca, se lo atribuyó. Lo del... ¿Atentado a Galán? Atentado a Galán, lo de Valdemar Franklin, comandante de la policía de Antioquia, y muchos otros más. Pero extrañamente, en el vuelo 203, él ni lo aceptó, ni tampoco lo negó. Simplemente hay una declaración, que yo la documento en el libro, que creo que es de las pocas o la única que se logró sacar en su momento por sometimiento a la justicia. Tuvo que haber sido en el 91, cuando se va a la cárcel de la Catedral, creería yo, en la que él cuenta que efectivamente para esa época, y lo dice textual, él estaba huyendo porque le tenían un cerco, la policía y el ejército, cerca a Puerto Triunfo, en una finca llamada El Oro, y que se encontraba huyendo y que él estaba con todos sus hombres, que él se enteró de lo del avión, pero que él cree que probablemente eran los mismos que estaban matando a los expresidentes anteriores, de una manera como muy cínica, pero no se lo atribuye. Popeye y el Arete, que eran pues sobre todo Popeye, pues, se atribuyeron ese... Sí, y se contradicen muchísimo, y extrañamente les entró, pero además además les entró un afán de autoincriminarse. O sea, era una pelea entre yo fui, el otro diciendo no, él no fue, fui yo. Y era un afán de autoincriminarse por un atentado tan grande, pues que además le dio la vuelta al mundo. O sea, hacer explotar un avión es una cosa... ¿Por qué pueden tener ese afán de autoincriminarse? Pues es muchas veces César Gaviria sacó 2 decretos en el 90 que precisamente les permitía en su momento, 1, no ser extraditados, y 2, rebajas de penas. Entonces uno piensa que ahí puede estar la explicación de por qué ese afán de autoincriminarse, pero finalmente tampoco la justicia hizo mucho por el tema de mantenerlos ahí, de vincularlos, de tener en cuenta su testimonio, porque entonces se atraviesa el FBI nuevamente en la historia con la captura en Estados Unidos ya de la DEA de alias La Quica. Entonces empiezan a desestimar otra serie de testimonios acá, pero la justicia colombiana tampoco se interesa mucho en su momento por darle credibilidad a Popeye o darle credibilidad al Arete. Finalmente ninguno de los dos nunca tienen nada que ver en temas judiciales con el atentado. Digamos, las autoridades nunca los imputaron o los metieron a una investigación más seria frente a... No, finalmente ellos llegaron a negociar lo que decía el decreto de Gaviria en su momento de negociación con los terroristas. Pero el tema quedó ahí. Y del FBI sí se desprende otra historia, que es la que al final llega a la nueva hipótesis, a la nueva línea de investigación que se está indagando. Ya vamos con eso. Es que para que ustedes estén ahí pendientes, sí, que vamos más adelante. Ahí era donde yo quería llegar. Porque antes de eso, entonces, ¿por qué se hablaba de que Gaviria iba o era el general Maza, incluso algunos dicen que... Exactamente. Al comienzo se planteó que era el general Maza, finalmente se hablaba de César Gaviria. Que estaba en campaña ya. Y además César Gaviria estaba en campaña, acababa de heredar las banderas del nuevo liberalismo. Era una vaina compleja, pero políticamente parecía conveniente sostener la teoría en ese momento de que él sí iba en ese avión y que Pablo Escobar lo quería matar, ya había matado a Galán. Pero hay 2 testimonios contundentes de César Gaviria en los que él siempre dijo que él jamás iba a irse en ese avión. 1, porque él no volaba ya en vuelos comerciales por seguridad. Claro. Y 2, porque además ese día sí viajaba a Cali, pero viajaba en la tarde, viajó en un avión de Aeroandes, si no estoy mal. Pero además el mismo Yesid Castaño, muchos años después, 30 años después, y me lo confiesa a lo largo de toda la entrevista, es que efectivamente eso era un tema políticamente conveniente para el candidato, porque él le prestaba los aviones de Aerocivil para que viajara siempre César Gaviria para evitar el tema de volar en vuelos comerciales por seguridad. Sí. O sea, siempre se supo que Gaviria no viajaba en vuelos comerciales. Pero eso se desmintió en su momento, cuando Gaviria, se dijo es que Gaviria iba a viajar, eso se conoció en su momento. En ese momento... Gaviria siempre guardó silencio. Mire, yo me acuerdo, por eso, guardó silencio. Pero yo me acuerdo muchísimo que era la pregunta que le hacían a uno desde el estudio. En la lista de pasajeros estaba César Gaviria, se bajó, nunca apareció. Nunca apareció. Nunca apareció César Gaviria, por más expresidente que sea
y por más secreto que tuvieran que viajar, el nombre tendría que ir ahí. Y ahí es donde yo hago un planteamiento pues, para que el mismo lector se forme su propia opinión al respecto, y es, uno, si Pablo Escobar tenía tan infiltrado el DAS y tenía tan infiltrada la escolta de Gaviria y sabían, pues por obviamente esa contrainteligencia que ellos tenían y esos alcances, que no cabía en ese avión, y si Pablo Escobar se encontraba en ese momento huyendo y el operativo está documentado, porque efectivamente el general Maza entra a la oficina del presidente Virgilio Barco y le dicen lo tenemos ubicado, y desplegan un operativo grandísimo en el que encuentran de todo. Encuentran más de 50 tipos de armamento, encuentran documentos de nuevos atentados, encuentran mapas, encuentran seguimientos a policías, incluso seguimientos a miembros del cartel de Cali, pero extrañamente no encuentran nada de la planeación de un supuesto atentado que se va a dar a los pocos días, porque eso fue semana previa al costo. Entonces uno le queda muchas dudas de, bueno, si Pablo Escobar estaba organizando esto y llevaban bastante tiempo, no hay evidencia, pero sí hay evidencia de otros posibles atentados, y si se encontraba huyendo con todos sus hombres de confianza, era difícil, o no era difícil de pronto fabricar este atentado. Si sabían que Gaviria no iba, ¿para qué volar el avión? Había otra cosa, exactamente, y es que a pesar de que lo estábamos diciendo ahora, como Manolito, ya ahora usted, pues efectivamente tiene unas medidas de seguridad en el momento en que usted pasa esa puerta de seguridad en los vuelos nacionales que lo esculcan a usted, si lleva botas lo hacen descansar, se le quitan el cinturón, pase con cualquier objeto metálico, vuelven y lo revisan, todo ese tipo de medidas de seguridad, y una vez usted pasa, hay unas cámaras de seguridad, usted cree que no lo están mirando y a la hora de la verdad están monitoreando detrás de usted, exactamente. En ese momento, evidentemente, no eran las mismas medidas de seguridad. Nada de eso. Sin embargo, tampoco era tan fácil entrar a una bomba. ¿Saben qué? Le cuento un detalle. En esa época viene la NBA, que es más o menos como la aeronáutica de los Estados Unidos en seguridad, y ellos son los que plantean de cómo debe hacerse la seguridad, ellos. Entonces a uno le daban un carnet que empezaba uno de los que hoy se utilizan en cualquier edificio inteligente, que uno llega y pone nada, y uno entraba como periodista. A nosotros Jessica Castaño nos lo dio y dijo, mire, ustedes pueden entrar con este, pero a ciertas áreas. Claro. Y uno no podía entrar a ciertas áreas tampoco del aeropuerto. Entonces uno entraba y veía cuando sucede este atentado. Y después sucede el otro atentado en el de Antequera, unos 3 meses después, en marzo. Sí. Exactamente. Entonces, ahí me acuerdo mucho de una periodista, Arritoquieta Pimentel, que hace un informe y dice, es fácil entrar un arma al Dorado. Y ahí es cuando empieza también a mirar cómo evitan que entren las armas. Claro, ella no entró por un muro, la policía la vio, pero como era periodista no la requisó. Sí, la seguridad era bastante vulnerable. Era vulnerable, pero era fácil entrar ¿Dónde todo? Yo creo que de todo es posible. Pero quiero decir... Pero yo le voy a decir una cosa. Pero una bomba, ¿cómo la entran? Era fácil entrar a una bomba sin la complicidad de alguien. No, era muy imposible. Por eso. Sí. Es esa, Pero además, iba hacia allá la pregunta. Pero además, Mauricio, hay unos testimonios documentados durante mi investigación y de la misma personal de Avianca en ese momento, la jefe de auxiliares de vuelo que está en plataforma, el despachador de auxiliares de vuelo en plataforma, los auxiliares de vuelo, todos estaban ahí en ese momento y ninguno tiene en su registro, en su memoria, en nada, que hubieran entrado esos dos personajes y que uno de ellos, sobre todo Patricia Guzmán en su momento, que era la jefe de auxiliares de vuelo y que lo cuenta en el libro, me dice que alguien se haya bajado. ¿Por qué? Porque si alguien se baja, el capitán Osa, que era una persona muy experimentada, ceñido al reglamento, ella me dice, yo lo conocía muy bien, él aplica el protocolo es bajar a todos del avión y que cada uno coja su maleta, porque no es posible que alguien esté a bordo y se baje y no pase nada. Yo no creo que el capitán, me lo dice textualmente, yo no creo que el capitán Osa haya obviado algo tan obvio, valga la redundancia. Sí, entonces ahí empezamos a mirar qué posibilidades, qué otras posibilidades. Esa sigue siendo una posibilidad, que haya una bomba, digamos, dentro de la aeronave. Oficial. Es una hipótesis sobre la que todavía se desarrolla una línea de investigación. Recuerden que llevamos 30 años en investigación preliminar. Y hay otras hipótesis que bien vale la pena mencionar. Si no fue de adentro, tuvo que llegar de afuera. Y ahí viene una de las hipótesis más
reveladoras, pero también más aterradoras de este libro, Vuelo 203 de Felipe Romero. Tal cual. Surge de un comentario a los 8 días de haber explotado el avión, que es la única certeza que se tiene hoy, que el avión explotó en el aire, a un abogado de apellido Arango, y este era un despachador de tiquetes de confianza, que le contó que ese lunes por la noche, 27 de noviembre del 89, su nieto llegó a la casa asustado, a tocar, a golpear, él no vivía allá, a buscarlos y a contarles que algo había ocurrido el día de hoy, que él estaba en instrucción militar, estaba prestando servicio militar, que presuntamente lo habían llevado a instrucción a las instalaciones de Indumil en Soacha, cerca de Cibaté, que supuestamente estaban ahí en unos ejercicios militares y que al parecer, presuntamente, alguien no aseguró un tipo de armamento o algo que estaban probando porque no lo especifica, y se presume que eso se disparó en el momento en que el avión iba pasando, justo en su ruta, para enrutarse, ya valga la redundancia, hacia Girardot y tomar hacia el aeropuerto Bonilla. Eso, en su momento, se quedó ahí. Pero con los años, hasta ahorita, 30 años después, la Fiscalía le ordenan buscar a este señor que prestó servicio, muchacho que en esa época tenía 18 y iba a tener 58 años, y a la compañera del abuelo, la abuelastra, para que rindieran testimonio. Entonces la Fiscalía ordena practicar esas pruebas testimoniales, y eso que le acabo de contar yo es lo que queda consignado por los dos, en especial por la abuela, que es quien le confirma a la Fiscalía, a los que están ahí en la diligencia, que efectivamente el muchacho llegó a contar eso. Que haya sucedido o no, esperemos que la justicia lo logre, claro, pero esclarecer. Evidentemente Pero usted entonces fue accidental. no, pues Se supone que esa es la nueva lo que hipótesis. dice es que había algo ahí para dispararse y que eso se podía disparar. Ahora bien, esto puede que yo dispare en tierra y pase precisamente un avión en su momento, sí, y eso pues, le llegue a su momento. Yo creo que pues estaríamos ante un escenario completamente improbable. Y mi reacción fue esa. Cuando a mí me la cuentan, yo me sorprendo y yo digo, además yo estaba documentando todo lo de las víctimas, y por una de ellas llego a esta hipótesis, y yo cuando ya veo que hay documentación y que por lo menos ya hay una práctica de pruebas, entonces yo ya digo, bueno, si la Fiscalía se tomó el trabajo de seguir, que es su trabajo, indagar, pues vámonos por ahí, miremos qué hay. Entonces me devuelvo en el tiempo, en documentación, y me encuentro con un escándalo en el laboratorio del FBI en los comienzos de los 90. ¿Por qué? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Porque ese agente, Richard Hahn, que lo mandan a Colombia justo para esclarecer el tema, además porque habían 2 ciudadanos norteamericanos y por eso el FBI entra en la investigación, manda las evidencias, las recibe en los laboratorios Frederick Whiteheart, que es otro experto en explosivos, químico de profesión, con un montón de doctorados, cosas durísimas para el hombre de la época, y él empieza a sacar unas conclusiones, entre esas que hay muchas evidencias, solo una, la Q15, registra trazas de 2 sustancias explosivas, el RDX y el PENT. Y ahí es donde surge la hipótesis con mayor fuerza de Pablo Escobar, porque dicen en aeronáutica civil que esas trazas de esos materiales explosivos sirven como un tipo de explosivo Semtex, que es una bomba que se puede usar para fabricación de bombas. Sí. Y se quedan con eso. Pero extrañamente, en los resultados practicados acá en Colombia, por las autoridades colombianas, esas trazas de explosivos dan negativo al comienzo. Y yo lo documento muy bien ahí con la investigación. Pero para el FBI no. Lo que no tienen en cuenta también es que esos 2 componentes se pueden usar en otros sistemas explosivos y se encuentran también en ciertas ojivas o cabezas de proyectiles o misiles, por llamarlo así. Caramba. Eso obviamente no quiere decir, y yo lo dejo muy claro en el libro, que sea la prueba o que esto demuestre que efectivamente desde Indumil presuntamente se haya disparado eso. Pero por lo menos a mí sí me llamó mucho la atención que efectivamente estas sustancias sí se encuentran en ciertas cabezas de proyectiles y ciertos morteros. Entonces me puse a averiguar mucho más, encontré que hay algunos, incluso dentro del inventario del ejército colombiano, existen una serie de armamentos que se pueden usar este tipo de munición,
que es el M30 y el M120. Eso me lleva a mirar otro tipo de munición que se usa en este tipo de artefacto de uso militar bélico, y me arroja el compuesto tipo explosivo que compone estas sustancias. Entonces me voy a revisar un ejercicio bastante interesante, científico, que hacen en la Universidad Militar, acá en Colombia, con 3 expertos explosivistas, y ellos se dedican a experimentar con las velocidades de detonación de estas sustancias. Y esas velocidades de detonación están documentadas en su informe, son similares a las velocidades de detonación de las trazas de esa única evidencia de los explosivos del fuselaje del avión que encontró el FBI. Entonces ahí hay una aparente similitud que a mí me llamó mucho la atención, y yo por eso la documento en el libro, obviamente dejando siempre la salvedad de que no hay registros que demuestren, o por lo menos yo no los logré acceder, y es el último capítulo del libro, porque las fuerzas militares, el ejército e Indumil se negaron a entregarme esos registros, obviamente argumentando que todo tiene reserva legal por un tema de seguridad nacional. Sí, pero entonces ahí empieza también otra serie de preguntas. Si no viajaba un candidato presidencial, si no viajaba el director del DAS, si no se trataba, digamos, sino de un conglomerado de colombianos, cualquiera que iba a viajar. Pues sí, exactamente, que podrían ser unos o los otros. En vacaciones, porque estamos saliendo en noviembre. ¿Quiénes? Y era un vuelo muy ejecutivo también, Era un vuelo muy ejecutivo. Mucho personal también. Sí, era un vuelo, eso sí, era un vuelo muy ejecutivo. ¿Para qué hacer semejante operativo para abordar un vuelo que no tenía unas consecuencias, digamos, que no iba tras una figura o nadie una figura, y segundo, que nadie se lo reivindica? Eso es cierto, y eso deja muchas más dudas que certezas sobre lo que puede haber ocurrido acá. Para mí, personalmente, sigue siendo un misterio, y así se lo planteo al lector. Al lector le dejo la hipótesis de la bomba, le dejo las dudas posibles sobre la hipótesis de la bomba de Pablo Escobar, y le dejo la hipótesis del artefacto explosivo tipo militar también, para que se forme su opinión. Eso sí, dejando la salvedad y dejándolo muy claro que, a pesar de que hice mi ejercicio periodístico de ir a Indumil, de buscar una entrevista, de preguntar, siempre me dijeron: no podemos hablarle oficialmente, los registros no los podemos mostrar. Yo le dije: entonces, ¿qué hago? Entonces me fui por la vía del derecho de petición. O sea, pero para usted en el libro... se fue por la vía de derecha de petición. Sí, porque tenían que responderme de alguna forma, y la respuesta es esa: no le podemos responder, señor, todo tiene reserva legal por seguridad nacional. Es decir, no se sabe si hay registros o no. Uno podría plantear ahí quién estaba detrás de ese atentado, de lo que sucedió. O un atentado, un accidente, o una... y ahí la hipótesis puede ser cualquiera. Pues es decir, la gran pregunta con eso es: ¿a quiénes les convendría, les hubiese convenido que ese avión pues si uno empieza desapareciera? A mirar eso y analizarlo, pues Gaviria no iba y nunca iba a ir, y todos lo sabían. Entonces no hay nada, por ese lado uno diría, pues descartémoslo. Armar semejante atentado, ¿para quién? Si solo iban civiles. ¿Dónde está por lo menos alguna evidencia de estos dos personajes fantasmas que no existen? Así incluso lo reveló, lo planteó El Espectador en 2016 con una investigación que ellos hicieron muy interesante, y ellos también llegaron a la conclusión: ¿y estos personajes dónde están? ¿Por qué nunca se buscaron? Porque sí había un Prieto en el avión, y es Alfonso Prieto, que está en el libro y que también tiene una historia maravillosa, porque se salvó de morir porque él insistió en que lo montaran en ese avión, y a último minuto un auxiliar de abajo del counter le dice: señor, váyase en este que va media hora antes, va a llegar más rápido a Cali, ayúdeme. Y él: no, que yo estoy en este, que señor, súbase. Y el señor, a regañadientes, se sube. Y se salva. Y llega a Cali, se monta en el taxi y prende la radio, y está Yamí Amad dando la noticia, y el señor dice: uy, yo iba en ese avión. Pero entonces sí era el único Prieto. Y de hecho lo intentan confundir, y por eso él tiene que buscar a un periodista del periódico El Tiempo en Cali al otro día, y sale una noticia, y de hecho la foto está en el libro, en la que dicen que apareció el verdadero Alfonso Prieto, que era el único Prieto que había, porque el otro Alberto Prieto no tenemos hasta el día de hoy rastros. Nombre y ficticio. Él no le cuenta a usted cuándo compró el pasaje, cómo lo compró. Claro, él lo compra en una agencia de viajes, se lo compra la compañía que lo contrata, porque él va a hacer un curso de inducción en Cali para ventas,
y él llega ya directamente a la empresa asustado a pedir un teléfono, parece que no hay celulares ni nada de telecomunicaciones, y él necesita avisarle a la esposa que está vivo, porque ya habían dado la noticia y habían nombrado parte de los pasajeros que iban en el avión, y obviamente creían que estaba muerto. Entonces, él sí, después me dice, vea, a mí me tocó, yo tenía miedo de que en el aeropuerto cuando regresara a Bogotá, me fueran a llamar o tuviera algún problema judicial porque estaban hablando del famoso Alberto Prieto, que era el que había explotado la supuesta bomba. Y extrañamente a él jamás lo buscaron, ni siquiera para indagarlo. Ninguna autoridad se interesó en él. La fiscalía no. ¿Por qué la fiscalía va en una Bueno, fiscalía después del 91, Claro, porque claro, antes no hay, son jueces de instrucción criminal. Estaba pensando en eso, sí, en esa época no había fiscalía, no había fiscalía, todavía. eran jueces de instrucción Pero criminal. llega la fiscalía, ¿y por qué la fiscalía todavía tiene esta investigación en una etapa preliminar? Pues la verdad yo pienso que ellos se quedaron con la hipótesis oficial, se quedaron con la versión, con los testimonios de Arete, de Popeye, y yo creo que eso con los años se quedó, como suele suceder lamentablemente con muchos procesos judiciales en Colombia, durmiendo el sueño de los justos en un archivo. Y afortunadamente no prescribió, si no hoy no estuviéramos hablando de nada de Avianca y eso se hubiera quedado así. Pero yo no sé, detrás de todo misterio siempre hay una verdad. Y creo yo que acá las autoridades tienen la obligación por lo menos de esclarecer si efectivamente fue una bomba puesta por el cartel de Medellín, o algo diferente. Tal vez sea la hipótesis del supuesto artefacto explosivo de uso militar o no. Eso es algo que hay que Eso podría estar en la verdad del Indumil. Pues vea que cuando yo hablo con Indumil, a mí me atiende el segundo, por decirlo así, del almirante Wills, que es el actual gerente, el capitán Laverde, y él me dice, vea, yo la verdad no tengo memoria y registro, no creo que en los registros de nosotros haya existido por esa época ejercicios militares en Indumil. Nosotros sí probamos las armas que nosotros hacemos, pero cada fuerza armada, sea ejército, fuerza aérea o marina, hacen sus propias pruebas de lo que compren o adquieran. Pero, y me lo dijo contundentemente, obviamente extraoficialmente porque no me permitieron grabar ninguna entrevista, él sí me dice y me aclara que ellos no creen que hayan registros. Ahí es donde yo le digo, pero muéstrame los registros. Entonces, la respuesta es que no pueden. ¿En ese momento había tecnología para proyectiles teledirigidos? Yo la verdad, no, en lo que indagué, no se veía. No logré encontrar que existiera pues esa tecnología con nosotros en Colombia. De pues. Misiles tierra-aire, pero tal vez no haya sido un misil, tal vez en caso de que esta hipótesis prospere dentro de la indagación judicial, un tipo, lo que sí encontré es que hay tipos morteros que alcanzan ciertas altitudes. Pero usted fue a las grabaciones de avión. Caracol, digo yo, en este sentido, porque la gente que llamaba a Caracol en ese momento decía, es que vi explotar el avión. No dicen, vi algo que... No, claro. Y dos testimonios de dos personas, porque yo regreso varias veces a la montaña y vuelvo a la montaña, es decir, al Cerro Canoas, y me pongo a hablar con la gente de la vereda del Charquito, que son los primeros que ven. Ellos coinciden y me dicen, vea, uno de ellos se estaba lavando los dientes a esa hora. Y ve pasar el avión, el ruido. Y la ventana de él da frente al cerro. Acuérdense que la vereda la separa el río Bogotá, al Cerro Canoas. Y él ve en lo alto el avión y me dice, o sea, parpadeé y cuando ya volví a ver, ya habían 3 bolas de fuego cayendo. Obviamente el estruendo se alcanzó a oír ahí porque estaba encima. Él me dice, 5 segundos más y yo creo que el avión se viene para acá y nos cae encima. Y hubiera sido más grande la tragedia. Otro abajo dice lo mismo, otra señora dice lo mismo, pero evidentemente ninguno puede decir es que vi que algo iba. Pues, ¿El avión no mató a nadie en tierra? Eso fue algo que yo intenté indagar porque en el informe preliminar de Fiscalía se hablaban de 110 personas. Llegan 107. Iban 107. Iban 107. Entonces hablaban de 89 hombres y 23 mujeres. Y de hecho ahí al final del libro está puesto así y la gente hace la suma y dirá, uy, Felipe se equivocó y sumó 110. Y resulta que eso tiene una explicación y es que el informe oficial hasta el momento, que es el que reposa en la investigación preliminar de la Fiscalía, hablan de 110 personas, pero en realidad son 107.
o 106 porque no sabemos si Alberto Prieto existe o no. Pero lo cierto es que indagando con la gente de la vereda de la época, todos dicen, no, acá nadie se murió. De hecho, y va a sonar feo, pero es la cruda realidad de lo que sucedió hace 30 años, ellos lo dicen. De hecho, esa tragedia fue una oportunidad para nosotros, porque fueron los primeros que llegaron a saquear. Con la policía de la vereda, con gente del F2, gente del Intra en ese momento, ya hoy desaparecido. También. Claro, porque ellos cuentan, vean, nosotros pero llegamos... está hablando de la policía de la vereda. Y sobre F2, todo por una cosa... saqueando. Claro, porque ellos llegaban en 10 minutos subiendo, es que está muy cerca de donde cayó, y ellos veían joyas, plata, uno de ellos se quedó con un reloj Rolex, no sabía que era un Rolex ni el valor que tenía un Rolex, mucho tiempo después fue que se dio cuenta y lo vendió. Un maletín con 12 millones de pesos en billetes de 5.000, me decían, de esos moraditos de la época. Muchos dólares, porque como mandaban las encomiendas en sobres, me imagino que ese avión venía de Estados Unidos, conectaba con Bogotá y iba para Cali a entregar encomiendas. Dólares, claro. Y ellos cuentan que encontraron bultos con sobres de cartas. No sé usted, Manuel, si llegó hasta la zona en ese momento. Yo no fui a la zona porque me tocaba quedarme en el... Y allá la gente, y las imágenes que uno ve de archivos de televisión en su momento es la gente, los habitantes de la vereda rompiendo sobres. Y lo que cuentan ellos es que en los sobres iba mucha plata. Además, por una característica, cuando hay una explosión de un avión, y lo digo porque alguna vez fui a Los Llanos a una explosión, a una caída de un avión, uno le preguntaba, ¿y dónde están los cuerpos? Y no. Y peor que explotó en el aire. No, ellos dicen que, que el panorama era macabro. Claro, eran cuerpos macabro. Colgando de los árboles. Hoy en día esos son puros cultivos de papa criolla. Hoy no hay nada de lo que había en su momento, de maleza, de árboles, de que fueran bastante tupidos, por decirlo así. Pero, por ejemplo, hay una revelación bastante importante y yo no sé hasta dónde la justicia vaya a corroborarlo, indagarlo, pero uno de ellos, William Ayala, que aún vive en la vereda y que me acompañó otra vez hasta la zona arriba a mostrarme dónde había caído todo, porque fue de los primeros en llegar, me dice, vea, la verdad, lo voy a confesar algo, yo volví 3 semanas después y yo encontré un pie. Caramba. Y un pie de adulto porque era grande, pero yo no le dije nada a nadie, yo mismo lo enterré ahí, porque ¿qué hacía yo con ese pie? Yo le dije, ¿usted se quedó callado todos estos años? Me dice, sí. Así que sí es cierto, seguramente allá debe haber el pie de alguien. O lo hubieran removido con el tema de agricultura, nadie se sabe. Como otro que me dice que hoy trabaja pues en ahí, por ejemplo, también es una falla. Yo no sé si hoy, porque de todas maneras no suena bien aquello de que una evidencia que todavía de una investigación que se supone que está en curso, que es preliminar, ahora haya sido arrasada de esa manera y convertida en un cultivo. Es que era muy difícil, de hecho en el momento era muy difícil acordonar la zona. Pero en su momento, pero después... Y todo el mundo, por decirlo, contaminó la escena del crimen. Claro, que llegaron, fue a buscar Los últimos que llegaron fueron las autoridades. Sí, claro. Todo el mundo llegó a robarse algo, lamentablemente. Y hay historias contundentes, horribles, de gente llevándose hasta un pedazo de mano para poder arrancarle el anillo a una persona. Qué cosa tan bárbara, sí, qué cosa tan bárbara eso que sucedió. Sí, eso es. Antes y después. Pero hablemos de otras historias, de las historias que usted cuenta ahí, que son, encuentra usted historias de amor, historias de casualidades, que le hacen a uno pensar en aquella famosa frase que dice que uno muere cuando le toca, o no se muere cuando no le toca. Que pareciera ser como pues ahí a más de uno le dijeron en ese momento, usted ya no se muere en un avión, nunca, porque se salvó, como otros que le tocaba ese día, les tocaba ese día. Hay una historia muy bonita que tuvo un final triste, obviamente, por lo que sucedió, y era en Cali, con uno de los pasajeros, Alfredo Azuero, que era en ese momento gerente de Colgate Palmolive, y él se iba a casar a los 15 días. Y su prometida, y había estado acá en Bogotá esa noche anterior con ella, despedida de soltero, y tenía que viajar al otro día, lunes, a trabajar a Cali, y ya la boda estaba cuadrada y todo listo, pero pues infortunadamente murió en el avión. Él iba leyendo un libro que se hizo famoso en su momento, Final Flight, porque el libro, y es increíble. Final Flight es vuelo final, pues en español, sí. Y el libro no le pasó nada, ¿no? ¿Al libro no le pasa nada? El libro lo tiene, yo lo conocí este año porque lo tiene su hermana en Cali, Pilar Azuero, y por ahí está la foto del libro. Sí, por aquí está la foto y le voy a buscar a ese. Y el libro se vuelve famoso porque aparece en el periódico del día siguiente del país de Cali, porque un policía lo está leyendo. Acá está. Un policía lo está leyendo, y en las páginas anteriores está la imagen del periódico, de la noticia.
porque dicen que se hablaba de una Sí, fatalidad anunciada, y entonces un coronel o un no sé qué rango tendría el Stephen policía. algo, no se ve Sí. muy bien la foto. La historia es que Alfredo se va a Nueva York 8 días antes por temas de trabajo, y él es una persona que leía mucho. Y me cuenta su hermana que él llegó a la librería y vio ese libro y le impactó que fuera, pues el New York Times lo tratara de bestseller, entonces se lo compró y lo venía leyendo en el avión. Eso explica por qué el libro apareció tirado por ahí, no dentro de una maleta, ni en bodega, ni nada. Y lo recoge un policía, y al policía le toman la foto, y ahí está la foto en el periódico El País de Cali de la época del 28 de noviembre del 89. Y una familiar de ellos, coincidencialmente, estaba dentro de las personas que atendieron la emergencia de defensa civil, y tomó el libro y lo guardó. Y con el paso de los días, las semanas, logró llegar a Cali donde su hermana, y ahí lleva 30 años en la biblioteca. Creo que es de los tesoros más grandes que puede guardar esa familia como recuerdo de lo que le pasó lamentablemente a su hermano. A su hermano, exactamente. Ahí hay muchas historias desgarradoras que están todas narradas en este libro de Felipe Romero, que entre otras cosas trae unas fotografías inéditas, trae reportes, unos documentos también inéditos muy interesantes, que pues para quien no solamente está interesado en este caso, sino la manera como un buen periodista o un periodista puede desarrollar una investigación y hacer una de las labores del periodismo, que es una labor de investigador, de alguna manera hasta de un cierto detective, ¿sí? Ir husmeando pistas, desarrollándolas, ir tras una, narrando además, y eso es muy interesante, cómo va tras una pista, cómo decide parar ahí, cómo decide entonces ir tras otra pista, y de esa manera se convierte incluso en una clase de investigación periodística, y pues también aprendida de grandes maestros de la investigación de criminalística que él consulta aquí en este trabajo. ¿Cuánto tiempo desarrolló usted este trabajo, Felipe? Un año completo. De hecho, la historia como tal, pues siempre la conocimos todos. Yo tenía 9 años y al otro día cumplía 10 cuando la explosión del avión. Y obviamente uno con los años se olvida de las cosas, porque uno de niño no entiende lo que está pasando en el país, o sí logra saber en televisión que hay violencia y que hay un Pablo Escobar malo, pero estaba lejos de las ciudades. Yo vivía en Cúcuta, entonces estaba lejos de las ciudades donde efectivamente se estaba generando toda la narcoviolencia de la manera más fuerte. Con el paso de los años empiezo a ver cada año un nuevo aniversario del vuelo 203 de Avianca. Para estos últimos 2 años, mi hermano, que es psicólogo, atiende unas familiares de las víctimas, y él me empieza a contar la historia de Gaviria y de la vaina, y yo le digo, sí, esa es la hipótesis que siempre se ha manejado, y digo, oiga, ¿verdad? El otro año se cumplen 30 años de esta explosión, yo quiero documentar toda la historia, y me meto de lleno a documentar la historia. Me encuentro, como Mauricio lo dice, con unas cosas impresionantes, con unas cosas inéditas, como al final del libro, uno de los habitantes de la vereda encontró un reloj y lo guardó para él, de una mujer, y el reloj se detiene exactamente a la hora en la que sucedió la explosión, de pronto con 15 segundos de diferencia, con base en lo que dice la hora oficial. La hora oficial que se plantea es que fue a las 7:16. El reloj se detiene, perdónenme, el reloj se detiene a las 7:15 con 45 segundos. Acá está, es un reloj Cardini. Y el tipo del reloj me cuenta y me dice, fíjese en la hora. Sí. Y yo digo, no puede ser. Me dice, sí, así lo encontré. Ahí está, y este es el campesino. Así lo encontré y lo guardé. Es el reloj, y este es el 30 años. campesino mostrándolo. Y el hombre, yo le pregunto, venga, ¿y usted nadie nunca lo buscó para hablar de esto? Eso es una historia maravillosa, pues guardando las proporciones dentro de la tragedia. Sí, de los familiares. es una historia, digamos, impactante, pues. Exacto. Ajá. Me dice, la verdad es que nunca nadie me vino a preguntar a mí nada sobre eso, yo lo guardé. Usted vivió cerca de un año antes, en el 88, el avión de Avianca que cae en el cerro allá saliendo de Cúcuta. No. ¿Usted se acuerda de eso? Y en el 84, no me acuerdo de eso, pero ya lo documenté para esto, el de Avianca en Madrid, que también es un 27 de noviembre. Hola, yo no me acordaba de Que eso. cuando llega uno a Madrid hay una gran cruz en el aeropuerto de Barajas. Usted ve una gran cruz en el fondo donde está el cerro, y es un cerro que está, digamos, considerado casi un camposanto, un sitio... Sobrevivieron 11 personas. Sobrevivieron 11 personas, que es lo que yo decía, ¿por qué en Colombia
a pesar de la época en la que ocurrió, no tomamos una precaución de hacerle un homenaje a tanta gente y tengamos ahora un cultivo Ahí va de Marta papa Traba, criolla. ¿no era? No, en ese vuelo, sí. En ese vuelo. En ese vuelo. De hecho, ese El de accidente Madrid, pues. se documenta acá porque precisamente ese día antes del vuelo, este auxiliar de vuelo que se salva, Diego Bermúdez, me dice que se va a reunir con unos amigos a celebrar el aniversario de sus compañeros que murieron en ese avión de Avianca en Madrid, coincidencialmente un 27 de noviembre, y al otro día sucede ¿Por qué no eso. se impacta tanto el accidente o la tragedia en un avión versus lo que sucede en tierra con buses de pasajeros? Porque el avión es un asunto... Ahora hay 38 militares perdidos en un vuelo que salía, no sé si los han Antártida. encontrado en este segundo que hemos estado presentando, que no he estado evidentemente verificando la información, sale de Chile, de una ciudad de Chile, y iba hasta la Antártida a una misión científica de un oleoducto o un móvil que había allí y estaba desaparecido en la madrugada. Yo creo que es que precisamente por la naturaleza del avión uno cree que es la forma más segura de volar. Y uno lo último que se puede imaginar es que vaya a haber algo que esté asociado a un siniestro aéreo. Yo llevo 4 años, Mauricio, haciendo este mismo recorrido que hace el vuelo 203 hace 30 años, Bogotá-Cali y de regreso, Cali-Bogotá los fines de semana. Y se me volvió una obsesión el último año y yo sacaba mi reloj y cronómetro y me hacía y miraba, y ya hasta las auxiliares de vuelo un día se inquietaron porque me decían: ¿usted qué está haciendo? Yo le decía: no, estoy tomando el tiempo para saber a qué horas el avión pasa. Y ya no pasa por la misma zona porque eso cambió a raíz del accidente, pero pasa muy cerca en la misma ruta Bogotá-Cali y el vuelo dura 35 minutos, 32 minutos. Pero para responderle su pregunta, lo que uno menos se imagina es que en un avión vaya a pasar algo, porque se supone que es la forma más segura de Y sigue siendo. Y yo creo que por eso nos impacta, No, y más sigue siendo. que un accidente Es terrestre. el vehículo más seguro. Y sigue siendo. Pero sigue además siendo. siempre va a llevar mucha más gente, entonces si hay un siniestro no es lo mismo, son más de 100 personas que un bus que puede llevar 30. Yo tal vez lo que creo es como la indefensión, la sensación de encierro, indefensión que hay en el aire, donde usted está realmente a merced. Sí, Ya total. yo no sé si del destino o de qué, pero en todo caso eso es muy inquietante porque, bueno, no sé, el signo, y además lo que simboliza también para la seguridad nacional. Claro, y También en esa eso es muy época, importante. volviendo a la historia del vuelo de Avianca, el mismo Yesí Castaño era muy inquieto, y él me lo confesaba, con el tema de la seguridad. Sí. De hecho, hay una anécdota que se documenta acá del capitán Osa, que fue el que muere piloteando este avión, porque con otro capitán hablaban del tema de la seguridad y el capitán Osa le decía: no, tranquilo, no se preocupe, que todo está bien. Dice: no, pero debemos hacer algo, capi, porque es que vea lo que está sucediendo con Escobar y en el aeropuerto como que no veo que tomemos medidas. Y él le decía: no, tranquilo, que no va a pasar nada. Y se terminó pues muriendo. Hoy en día, 30 años después, todavía sin saber con certeza qué fue lo que pasó. Vuelo 203, Revelaciones de un Misterio, es un libro periodístico que acaba de salir, está, digamos, ahí para que lo disfrutemos, nos aterremos también, como le decía, incluso uno hasta lo puede leer como un thriller. Lo que pasa es que, pues, sabiendo la realidad y que quienes vivimos en Bogotá sabemos que allí en Soacha, en aquel cerro, ocurrió ese accidente, pues la connotación es muy, muy, muy distinta. Muchísimas gracias y felicitaciones, Felipe. Mauricio, ustedes por la invitación, por el espacio. Nada, invitar a los lectores a que se lean esta historia. Es una historia que no solo busca dejar memoria para las nuevas generaciones, sino también es un llamado a la justicia colombiana para que logre esclarecer finalmente qué fue lo que sucedió acá, es que van 30 Que años no de se quede en la impunidad investigación preliminar. y que no se quede en investigación preliminar. Creo que nos merecemos un poquito más de avance y la verdad, siempre la verdad. Son las 8 en punto, vamos a una pausa. Cuando regresemos compartimos más con ustedes en Despierta Bogotá.